El mundo en el que vivimos está cambiando drásticamente. No es el mismo mundo de hace 20 años. No es el mundo de nuestros padres. No es el mundo tampoco de nuestros abuelos. Para bien y para mal, la ciencia y la tecnología aumentaron, envolviendo a las nuevas generaciones en otros intereses, en otros afanes, en otras prioridades. Mi padre aprendió de mi abuelo que para disfrutar de un derecho, primero hay que trabajar por él. Hay que ensuciarnos las manos con barro y con tierra, y ladrillo a ladrillo tenemos que cargar en nuestra espalda ese peso que significa construir nuestro propio hogar. Mi padre aprendió de mi abuelo que Dios hizo a los hombres hombres, a las mujeres mujeres, a los niños niños, a las rosas rosas, a los animales animales, que todos ellos son diferentes y que esa diferencia no solamente es buena, sino que también es necesaria para que en el marco de un trabajo armonioso construyamos todos juntos una sociedad organizada, honesta y próspera. Una sociedad que entiende que el progreso es el resultado de hartas o de arduas horas de trabajo y de muchas gotas de sudor. Y que por eso valora y respeta no solamente sus propios bienes, sino también valora y respeta los bienes y la vida del prójimo. Mi padre y mi abuelo me enseñaron que la dinámica con la que Dios creó al mundo es que para recibir, primero tenemos que producir. Pero el mundo de hoy, enceguecido por el exceso de comodidad y manipulado por campañas comerciales y políticas que se sirven hábilmente de la tecnología, ha olvidado eso tan básico que nuestros abuelos entendían y que nos enseñaron. El mundo de hoy ha olvidado que las cosechas no se producen solas. El mundo de hoy ha olvidado que los alimentos no llegan a los supermercados por arte de magia. El mundo de hoy ha olvidado que la nevera de nuestro hogar no se surte a sí misma, ni que la comida se prepara sola. No, todo hay que construirlo, todo tenemos que hacerlo desde el principio. Pero con las comodidades del mundo moderno, muchos creen que tienen el derecho de recibir sentados aquello por lo que no han trabajado. Y como si fuera poco, manipulados por intereses políticos, mercantilistas y de otras índoles, salen a las calles exigiendo el derecho a destruirlo todo, abogando por causas y conflictos que ni siquiera entienden, desconociendo la complejidad de la vida misma, desconociendo la complejidad de las culturas, de las sociedades, desconociendo la complejidad de los pueblos, desconociendo la sabiduría de nuestros abuelos y lo que es peor, desconociendo la razón misma por la cual Dios nos creó. ¿Cómo se puede entender que un joven de 13 años de edad, que ya tiene su propia habitación, con su televisor, su computador, su celular, su consola de videojuegos, que a los 14 años
ya conduce su propio coche o carro, que a los 15 años se va a pasear con sus amigos del colegio a Francia, a Italia o a China. ¿Cómo se entiende que ese mismo joven a los 16 años de edad salga a las calles rompiendo ventanas, vandalizando tiendas, quemando estaciones de policía, exigiendo más derechos, exigiendo más igualdad, según su propia visión de lo que es la justicia? Resulta por lo menos curioso que los niños y los jóvenes adultos de nuestra sociedad actual, carentes de toda disciplina, esclavos de sus propios sentimientos, incapaces de mantener organizada su propia habitación, se sientan con la capacidad de solucionar todos los complejos problemas del mundo en su conjunto. ¿No resulta eso por lo menos curioso? Se rebelan contra el sistema o contra el establecimiento opresor, que sin embargo les ha dado todo, saqueando y vandalizando, por ejemplo, una tienda de celulares, mientras graban con un celular de alta gama el saqueo y el vandalismo, y luego van, lo suben a las redes sociales, a Facebook, por ejemplo, y se pasan toda la noche en vela esperando a ver cuántos me gusta reciben o cuánto aumenta su popularidad. Esa es su lucha, esa es su rebelión. Es una lucha que no produce soluciones reales a los problemas reales que tenemos en nuestra sociedad. Porque su lucha no produce alimentos para los cientos de miles de niños que mueren en el mundo cada año por desnutrición. Su lucha no crea acueductos con agua potable para comunidades enteras de animales o de personas que agonizan de sed. Su lucha no genera ideas, proyectos, ni mucho menos recursos para construir una sola casa de esos cientos de miles de personas que hay por todo el mundo, sin un techo, sin un hogar. Su lucha solamente produce ventanas rotas, vehículos incendiados, edificios quemados, establecimientos de comercio o tiendas saqueadas. Eso es lo que produce esa lucha y en consecuencia produce más pobreza, produce empobrecimiento. Jóvenes y no tan jóvenes del pueblo de Dios, no se dejen engañar por lo que está ocurriendo allá afuera. No permitan que esas tendencias modernas que estamos viviendo ahora penetren en la conciencia de ustedes. No se dejen distraer y entiendan las verdaderas causas de los conflictos. Porque esa lucha que vemos allá afuera es solamente una lucha emocional y las emociones no traen soluciones. Un problema no se soluciona gritando indignados para recibir aplausos. Eso solamente es un show típico de una sociedad narcisista que solamente busca la popularidad, así sea esa popularidad barata que se consigue tan fácilmente hoy en día en las redes sociales. Hoy en día todo el mundo quiere ser popular, hoy en día todo el mundo quiere ser famoso. He ahí el éxito de las redes sociales. Pero será una popularidad que valga la pena. Como dicen en el mundo,
Que hablen de mí bien o mal no importa, lo que importa es que hablen. Yo conozco personas en el mundo que dicen eso. Esa lucha que vemos allá afuera no tiene elementos racionales ni prácticos, sino que se limita a gritar una incomprensible ira hacia las personas mayores, hacia las autoridades, hacia los gobiernos, hacia las instituciones, hacia la historia misma. Es lo que vemos en esa lucha, una lucha sentimental que solamente genera un odio, que invita a la rebelión y que invita a la desunión en los pueblos. Hermanos, vivimos en un mundo dividido por razones que nuestros abuelos jamás lo hubieran imaginado, jamás lo hubieran siquiera sospechado. El punto importante para nosotros aquí es no permitir que esa influencia del mundo, no permitir que esa filosofía que hay en el mundo, que esa tendencia que hay ahora en el mundo, que ese espíritu de división y de rebelión entre en el pueblo de Dios. No que no participemos de las protestas, no que no participemos de esas filosofías o clases de pensamientos, eso sobra decirlo. Porque participar de esa clase de pensamientos y de esa clase de actos es voluntaria y conscientemente entregarnos en las manos de Satanás para que nos manipule como títeres. Porque nosotros, en el pueblo de Dios, no estamos engañados. Nosotros no estamos engañados. Nosotros conocemos la verdad y estamos en este mundo por razones muy diferentes por las que está el resto de la humanidad. De lo que estamos hablando aquí es de no permitir que esa clase de pensamientos entren al interior del pueblo de Dios. De lo que estamos hablando es de no permitir que Satanás nos utilice como puente para que todas esas filosofías y esas corrientes modernas entren en el pueblo de Dios. Porque a veces hay hermanos en el pueblo de Dios que se dejan manipular y permiten que esas ideas calen, entren en ellos y entonces las traen al pueblo de Dios y se puede crear división. Porque el espíritu que de momento opera en este mundo, ese espíritu de división, ese espíritu de cuestionarlo todo, de criticarlo todo, de saberlo todo, ese espíritu es altamente contagioso, es adictivo a la naturaleza humana. Y a veces, desde un punto de vista sesgado, es decir, imparcial, incompleto, desde una perspectiva incompleta, nos montamos en toda una teoría según las apariencias, cuando vemos que a nuestros ojos algo es injusto, cuando vemos que algo no nos gusta. Pero esa idea que nos formamos en nuestra mente, esa teoría, puede estar vacía en su contenido. ¿Por qué? Porque desconocemos la problemática completa. Desconocemos el panorama completo, ya que si se examinara el panorama completo, vemos que aquello que aparentemente se ve tan bueno o tan bonito, no tiene nada que ver con la realidad de lo compleja que es la vida y la sociedad. Hermanos, la vida del ser humano es compleja. Dios la hizo así, compleja, por el potencial que tenemos de ser dioses.
Por eso somos sumamente complejos, puesto que fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Nuestra vida no es simple, mucho menos la de nosotros que fuimos llamados a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El lema para la fiesta este año es unidos en un mismo espíritu. Unidos en un mismo espíritu. Es un lema muy interesante por las circunstancias tan especiales en las que estamos celebrando la fiesta en muchos lugares en el mundo, en la que estamos un poco esparcidos. Y yo insisto, estamos esparcidos, mas no desunidos. Estamos un poco esparcidos. Y también es interesante ese lema, por ese espíritu de rebelión, de desunión, que se respira ahora en el mundo, donde estamos viendo protestas. Y creo que estamos en una guerra, por allá en el otro lado del mundo, inició una guerra la semana pasada entre dos países. ¿Es correcto? Estamos también en medio de una guerra, no una guerra mundial, pero se inició otra guerra entre dos países. Por eso es interesante este lema. Porque si algo se respira hoy en el mundo, es división, es polarización, es desunión. Y nosotros, en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, a pesar de que estamos en medio de una pandemia, a pesar de todo lo que está sucediendo allá afuera, debemos estar más unidos que nunca. Unidos en un mismo espíritu, pero no en el espíritu que opera allá afuera, no en el espíritu de rebelión ni de división, sino que debemos estar unidos en el Espíritu Santo de nuestro Creador. Ustedes saben que las primeras cosas que vamos a tener cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, cuando nos encontremos con Él en las nubes, la encontramos en 1 Tesalonicenses. Es curioso porque siempre en la fiesta dejo mi Biblia en la mesa. Me ha pasado unas 3 o 4 veces. En 1 Tesalonicenses, una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo, a su retorno en las nubes, es esta. Vamos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 4. Si me desean acompañar, y leamos el versículo 17. Dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Hablando del retorno de Cristo. Dice, para recibir al Señor en el aire. Y luego dice a continuación, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso no quiere decir que vamos a estar siempre al pie de Cristo desde un punto de vista físico, sin jamás separarnos de Él físicamente hablando. Lo que esto significa es que vamos a estar perfecta y completamente unidos a nuestro Señor Jesucristo. Significa que Cristo directamente nos liderará y nos coordinará y que nosotros lo seguiremos en perfecta obediencia, sincronización y armonía. Nosotros seguiremos a Cristo en total obediencia a su autoridad. Total obediencia a su autoridad. Eso es un contraste absoluto de lo que sucede en este mundo,
con lo que será el mundo de mañana, donde Cristo va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Este mundo que exalta la rebelión, este mundo que ve la rebelión como una virtud, de hecho, este mundo donde se aplauden a los que más gritan, a los que más rápido insultan al prójimo, menospreciando a la otra persona. Un mundo donde se cuestiona, se insulta, se irrespeta la autoridad, sea la autoridad gubernamental, sean las autoridades de policía, sean las autoridades de los profesores en las escuelas, y qué decir de la autoridad de los padres. Hermanos, y a mí me tocó vivir esa transición. A mí me tocó vivir la transición de aquellos padres que imponían una autoridad, hablando en el mundo, aquellos padres en los cuales sus hijos los mandan, los dominan. Y es como para uno ponerse a llorar, que los padres no tengan la capacidad de mostrar autoridad a un niño de 8, 9 o 10 años. O así tenga 80 años. ¿Quién dijo que porque yo tengo 80 años no tengo autoridad sobre mi padre que tenga 100, por ejemplo? O yo ahora que ya tengo casi 50 años, ¿quién dijo que mi madre no tiene autoridad sobre mí? Y es triste ver cómo hoy en día esa autoridad está totalmente perdida. En muchos países en todo el mundo hemos visto gobernadores, hemos visto alcaldes y hasta presidentes pedirle perdón a multitudes embravecidas, perdón por el establecimiento, perdón por la historia, perdón por cosas que ocurrieron hace 100 o 200 años. Aquí en los Estados Unidos vimos literalmente a la policía arrodillada frente a una multitud de manifestantes. Eso podrá sonar muy simbólico para el mundo, pero no es simbólico en la manera en que el mundo lo cree. Eso es simbólico por la anarquía a la que esto nos va a llevar. Recuerdo que alguna vez inclusive vi un periodista en un famoso canal, y un periodista famoso, pedirle perdón a una feminista extrema por el solo hecho de ser hombre. Porque resulta que ya es una vergüenza haber nacido hombre y por ser hombre tenemos que pedirle perdón a las mujeres. Hasta ese punto está llegando la locura del mundo. Hasta ese punto se está acabando, socavando, destruyendo el concepto de autoridad en este planeta, en esos tiempos del fin en el que nos encontramos. Pero si es en cambio la autoridad la que les dice cualquier cosa a ellos, se ofenden, se hieren en sus más profundos y nobles sentimientos. Parecen de gelatina, parecen de arena, porque si se tocan, se desmoronan, se derriten. Y entonces atacan a la autoridad de absoluta, de dictadora, de opresora, de patriarcal y hasta de racista. Como dijo el señor Weston en uno de sus últimos mensajes del mundo de mañana, la represión viene de las mismas personas que reclaman tolerancia. Ese es el espíritu que predomina ahora en este mundo que se acerca a su fin. Para darle paso a un mundo totalmente diferente, gobernado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros
no somos ni podemos formar parte de ese mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de otro mundo. Lo vamos a ver a continuación. Somos embajadores de una ciudad que no es terrenal. Somos embajadores de la Nueva Jerusalén. Representamos a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la responsabilidad de no permitir que el espíritu que ahora opera en el mundo nos use y nos manipule como títeres, cayendo en ese mismo sentimiento de rebelión, de desunión que ahora se ve en el mundo. Hermanos, vamos a negar, ¿o no les parece innegable que si algo se respira hoy es rebelión? Casi que en todos los países del mundo, rebelión. En todos los ámbitos, rebelión. En la iglesia, rebelión. Es lo que se respira ahora en el mundo. Y nosotros, si somos verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Cristo, no podemos permitir que Satanás con su astucia nos manipule. Nosotros todos conocemos la astucia del enemigo. Él engaña. Con demasiada inteligencia y sutileza, pues engañó una tercera parte de los ángeles que son más inteligentes de momento y poderosos que nosotros. Entonces no podemos permitir que Satanás nos use y nos manipule para caer en el espíritu del mundo. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo nos mantenemos unidos en un mundo totalmente dividido, en un mundo sumergido en el caos? Bueno, vamos a hablar de manera un poquito práctica. Lo logramos primero entendiendo qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros en estas situaciones. Primero entendiendo qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros en estas situaciones. Segundo, lo logramos manteniendo todos un mismo pensamiento. Y tercero, practicando los principios básicos de la unidad. Porque para estar unidos hay unos principios básicos que tenemos que obedecer. El primer paso entonces es entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Se han preguntado ustedes cuál es la voluntad de Dios en estas circunstancias o en estas situaciones que están proliferando ahora a nuestro alrededor? Todos conocemos muy bien esa intensa oración de nuestro Señor Jesucristo momentos antes de ser arrestado. En una parte de esa oración, de esa intensa oración, nuestro Señor Jesucristo le dice lo siguiente a nuestro Padre Celestial. Vayamos a Juan, en el Evangelio de Juan y en el capítulo 17. Juan, capítulo 17. Y leamos el versículo 11. Juan 17, 11. Dice Cristo, orándole al Padre: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20 del mismo capítulo 17 del Evangelio de Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es interesante cómo la unidad, la verdadera unidad entre nosotros y el Padre por medio de Cristo Jesús, le da testimonio al mundo de que Jesús es el Cristo. Acabamos de leer que dice aquí en el versículo 21, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, mientras en el mundo reina el caos y la división y la rebelión, Dios espera que entre nosotros haya una unidad perfecta que da testimonio de Dios y de Cristo. ¿Quién inventó la rebelión? ¿Quién fue el primer gran rebelde? ¿Quién fue el primero que se rebeló supuestamente a la opresión? O que de pronto tuvo nuevas ideas. Porque piensa en la astucia que tuvo que tener Satanás para engañar a los ángeles que con él se fueron. Para gestar una rebelión contra el mismo Creador. Es que yo le voy a dar más y mejores oportunidades. Es que ¿por qué tiene que ser el Todopoderoso? ¿Por qué no nos repartimos el poder entre todos? Perfecto, democracia. Y así pueden haber iglesias que creen que la democracia es un sistema que viene de Dios. Tenemos que tener muy claro cómo opera Satanás. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Qué le pidió Cristo al Padre? Que seamos uno. Estemos unidos. Unidos entre nosotros. Unidos con el Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Cristo quieren que estemos perfectamente unidos. Nos comentaba el señor Rob McNair, en el último sermoncillo que dio aquí en la sede, desde venirnos para la fiesta, que algunos comentaristas y también los noticieros estaban presionando a las iglesias de manera directa, las estaban como retando, diciéndoles que era hora de que tomaran partido y que apoyaran un lado o apoyaran el otro, que no se podían las iglesias quedar neutras, que no más, que las iglesias tenían que tomar partido, o apoyan, por ejemplo en este país, o a los demócratas o apoyan a los republicanos. Tenían que unirse a un bando, por así decirlo. ¿Y saben qué? Yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que tomar partido. Tenemos que unirnos a un bando. No podemos quedarnos ambiguos, neutros, no podemos. Tenemos que tener una posición clara y definida, y esa posición está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y leamos el versículo 30. ¿Qué dice aquí en Mateo 12:30 nuestro Señor Jesucristo? Dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, el que no está al lado de Cristo, contra Cristo está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, el que no hace lo que yo hago, hace lo opuesto a lo que yo estoy haciendo. Ahí está. Esa es nuestra posición. Ese es nuestro lado.
Estamos del lado de Cristo, total, completa y absolutamente, no con nadie de este mundo. Nosotros ya tomamos partido. Ya hemos decidido a quién apoyamos. Apoyamos a Cristo, a nadie más. En 2 Corintios, en el capítulo 5. 2 Corintios, en el capítulo 5. Y en el versículo 20. Leemos. 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A Cristo es a quien nosotros representamos. A Cristo es a quien nosotros seguimos. No hay ningún partido político de este mundo en oposición a otros políticos o partidos políticos de este mundo. A nosotros no nos corresponde involucrarnos en las mezquindades de este mundo. No nos corresponde involucrarnos en divisiones partidistas. Como embajadores de la Nueva Jerusalén, no tenemos permitido involucrarnos en asuntos políticos de este mundo. Hermanos, ¿acaso un embajador tiene permitido votar en el país en donde está? Comentaba también el señor Magner en ese mensaje que nos dio hace poco, que alguien de otra iglesia publicó en las redes sociales que ella sí votaba y explicaba las razones por las cuales votaba. Y nos comentaba que había personas que hacían comentarios en su publicación apoyándola y de hecho burlándose de aquellos que no votamos. Pues digámoslo con toda la claridad del mundo. Un discípulo de nuestro Señor Jesucristo que salga a votar es un discípulo que no entiende para qué lo llamó Dios. Un discípulo de Cristo que salga a votar es un discípulo que no entiende el plan de Dios, que no entiende qué está haciendo Dios con su vida. Y sobre todo, que es lo más delicado, no tiene ni idea de cómo opera Satanás en el mundo. Se convierte en un títere voluntario en sus manos. Justo antes de venirme, escuchaba una noticia de venir aquí a la fiesta. El embajador de Colombia, aquí en los Estados Unidos, lo estaban entrevistando. Y le preguntaban al embajador de Colombia en los Estados Unidos, bueno, ¿y usted a favor de quién está? ¿De un candidato presidencial o de otro? Y él dijo, miren, yo tengo que ser muy cuidadoso con esto. Yo soy un embajador. Mi responsabilidad es no inmiscuirme en los asuntos políticos de esta nación y respetar a la persona que quede, sea de un partido o sea de otra, y trabajar en armonía con esa persona. ¿Puede un embajador de este mundo entender mejor su papel que nosotros que somos embajadores de la Nueva Jerusalén? ¿Puede un embajador de este mundo entender mejor su función que nosotros que somos embajadores del Rey de Reyes? Y por si nos queda alguna duda de que no somos de este mundo y que no podemos inmiscuirnos en este mundo, veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Nuevamente, pero en el capítulo 18. Juan capítulo 18. Cuando Cristo estaba arrestado injustamente y estaba ante Pilato. Juan capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio
y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es decir, si ni siquiera podemos pelear por Cristo en este mundo, ¿vamos a pelear contra otros candidatos políticos? Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: ¿está todo bien atrás? Ok. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. O sea, Jesús es rey, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si oímos la voz de Cristo, oímos que Él dijo que su reino no es de este mundo. Porque si lo fuera, estaríamos peleando por Él. En cambio, somos embajadores de un reino que no es de este mundo. Por eso no podemos participar de las divisiones, ni de las tendencias, ni de la política de este mundo. Lo que Cristo quiere de nosotros nuevamente, se lo dijo al Padre en su oración. Capítulo más atrás, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Juan 17, a partir del versículo 15 leemos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí en este mundo cumpliendo una misión. Y dice Cristo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Nos queda alguna duda, hermanos, de que no somos de este mundo? ¿Nos queda alguna duda de que las peleas de este mundo no son nuestras peleas? ¿Nos queda alguna duda de que estamos representando un reino venidero? ¿No ninguna nación de este mundo? ¿Nos queda alguna duda? Estamos aquí es en calidad de embajadores. Versículo 24 del Evangelio de Juan, del capítulo 17 en el que estamos. Versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y nosotros, han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado nuevamente esté en ellos y yo en ellos. Unidad, unidad. Nosotros no pertenecemos a este mundo, solo estamos aquí en calidad de embajadores. Lo que Dios quiere de nosotros es que marquemos una diferencia con el mundo y que esa diferencia en este aspecto se manifieste en la unidad que hay entre nosotros y el Padre, por supuesto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al segundo punto. Para poder mantener la unidad en medio de un mundo caótico. Ya hemos dicho que el segundo punto es entender
cómo actúa Satanás. Entender cómo actúa Satanás. Pues actúa de muchas maneras. Yo me imagino que todos ustedes lo han meditado. En otro mensaje que nos dieron en la sede, el señor Wallace Smith dio un sermón muy interesante acerca de todos los nombres que tiene el enemigo, el adversario. Y obviamente esos nombres se refieren a esas cosas que él hace bajo ese nombre. Porque ustedes saben que el nombre para Dios representa nuestro carácter, nuestra personalidad, lo que somos y lo que hacemos. ¿Cómo actúa Satanás? Divide et impera. Divide et impera. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Esa es una frase atribuida al emperador romano Julio César, que resume la estrategia de alguien que pretende alcanzar el poder mediante la cual enfrenta a los diferentes grupos o facciones para que se ataquen entre ellos y se debiliten. Y una vez debilitados, totalmente desunidos, entonces así se puede tomar más fácil el poder. Divide y reinarás. ¿No es eso lo que estamos viendo en el mundo hoy en día? ¿No es lo que vemos en todas las naciones del mundo enfrentadas, no una nación contra otra, sino que naciones enfrentadas a sí mismas, naciones enfrentadas dentro de ellas? Isaías, capítulo 3. Isaías, capítulo 3, versículo 5. Isaías 3, 5. Dice: y el pueblo se hará violencia unos a otros. ¿Ven? Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Está escrito en la Biblia. Lo que estamos viendo en las naciones israelitas y en las naciones del mundo que imitan esas naciones israelitas, estamos viendo es que los pueblos se están destruyendo a sí mismos, destruyéndose desde adentro, con su división, con su desunión, alimentando la rebelión. Cristo también lo dijo, que esa es la manera de acabar con los pueblos y con los reinos del mundo. Está en Mateo, Cristo lo dijo de una manera mucho más clara. En Mateo, en el capítulo 12 y en el versículo 25. Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa, es decir, familia, toda familia dividida contra sí misma no permanecerá. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Es lo que está haciendo el enemigo, destruyendo a las naciones desde adentro, destruyendo a las familias desde adentro. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con una agenda muy bien elaborada, que la ha venido implementando desde hace mucho tiempo. Corrompió los valores morales, corrompió el sistema educativo y corrompió la familia. ¿Qué es lo que vemos allá afuera? Valores morales corruptos o corrompidos, sistema educativo corrupto y familias corrompidas. Ya el concepto de familia cambió. Lo que es familia para nosotros no es lo que era una familia para nuestros padres o nuestros abuelos. Es un concepto totalmente corrupto y opuesto a la palabra de Dios. Satanás destruyó los conceptos de autoridad, disciplina y laboriosidad.
Eliminó completamente el concepto de Dios de las escuelas y de las universidades de este mundo. Y como resultado, tenemos una generación de niños y de jóvenes adultos que irónicamente acusan a aquellos que los mimaron, que los consintieron, de haber destruido su infancia. Alimentados por un odio francamente irracional. Tienen tanto que se quejan de lo que les han dado. El resultado, familias divididas, sociedades divididas, países enteros divididos, un mundo dividido. Y lo más triste de todo es que ellos mismos ni siquiera saben por qué están divididos. En una manifestación feminista, de esas que estaban de moda antes de que se pusieran de moda las manifestaciones para derribar estatuas. Ustedes saben que las manifestaciones van cambiando de moda últimamente. Entonces hace poco estaba de moda lo feminista, ahora está de moda derribar estatuas. Entonces en aquellas de hace unos meses, de esas manifestaciones feministas que aquí en los Estados Unidos no se ven mucho, pero en Latinoamérica sí que se ve y en España sí que se ve. Mi amiga Débora se ríe. ¿Dónde iba yo? Las manifestaciones feministas. Bueno, el punto es que estaba viendo una entrevista. ¿Y cuál era la entrevista? Sí. Salió esta persona a manifestar a las calles, esta mujer, muy indignada, muy brava, muy enojada. Entonces le preguntó el periodista, bueno, ¿y usted conoce el manifiesto feminista? Y ella dice, ¿el manifiesto feminista? No, yo ni siquiera sabía que había un manifiesto feminista. Entonces le pregunta el periodista, ¿y entonces qué está haciendo aquí? ¿Por qué está manifestando? Y ella dice, bueno, pues estoy manifestando contra el patriarcado. Ok, defínanos entonces qué es el patriarcado. Y ella piensa un momento, porque nadie tiene seguro qué es eso, entonces ella piensa un momento y dice, el patriarcado es las leyes injustas que favorecen a los hombres oprimiendo a las mujeres. Dijo algo así, las leyes injustas que favorecen a los hombres por encima de las mujeres. Entonces el periodista le dice, ok, y mencióneme una ley, por ejemplo, que haga eso. Ella piensa, y piensa, y piensa, y piensa, y no pude encontrar ninguna porque no existen. No existe una sola ley que favorezca al hombre por ser hombre. ¿Saben qué sí existe? Leyes al contrario. Al contrario, sí existen leyes que favorecen a las mujeres y a estas minorías sexuales por pertenecer a esas minorías. Esas sí existen. Hace menos de 2 semanas, el presidente aquí de nuestro compatriota Gabriel Báez en Argentina promulgó un decreto o algo por el estilo en el que le van a dar un salario por 6 meses a toda mujer o a todo homosexual que sea violentado. Entonces se pregunta uno, ¿y yo que soy hombre? Si viene otro hombre y me violenta, ¿no tengo derecho al salario? Porque soy hombre. No, tengo que ser mujer o tengo que ser homosexual. O LGBT, no sé qué más. Por 6 meses. Y entonces si es un niño normal, heterosexual, que es violentado por una mujer, ¿no tiene derecho? Y entonces si es un anciano que es violentado por una mujer o por otro hombre, por el que sea, ¿no tiene derecho? Vayamos nuevamente a Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se han enseñoreado de él. Luego dice, pueblo mío, los que te guían te engañan. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Disposiciones absurdas, como esa en Argentina y muchos otros gobiernos del mundo que es similar, que niegan a Dios
que se oponen directamente a la ley de Dios y a sus preceptos son solo producto de la confusión y de la ceguera en que está viviendo el mundo en la actualidad. ¿Y qué logran? Dividir más y más la sociedad. Y hay un ser espiritual que se frota las manos cada que logra dividir más y más la sociedad, cada que salen más y más leyes polémicas, cada vez que enfrenta más y más a las personas. Estamos hasta enfrentados por ser hombres o por ser mujeres. ¡Qué cosa tan absurda! Y Satanás manipula también la humanidad y la tiene enfrentada aún por eso. Segunda de Corintios. Es una sociedad enceguecida, carente de sabiduría y de entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 4. Leamos los versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ese espíritu que ahora opera allá afuera, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y otra escritura que solemos leer constantemente, por la importancia que tiene para nuestros tiempos, es la de Efesios 2, 1 al 2, donde dice claramente que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuestra responsabilidad en este punto entonces es conocer cómo opera, cómo actúa ese príncipe de la potestad del aire y no permitir que use sus estrategias en contra nuestra y en contra de la iglesia, del pueblo de Dios. Hermanos, y eso puede suceder más fácil de lo que lo creemos o de lo que lo pensamos, porque la Biblia dice que Satanás en su astucia engañaría, si le fuese posible, aún a los escogidos. O sea que a muchos de los llamados sí los engaña, que son llamados, escogidos y fieles. Muchos llamados, pocos escogidos. Y si le fuese posible, aún a los escogidos engañaría. Miremos un ejemplo de cómo Satanás puede engañar dentro de la misma iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y leamos a partir del versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Como vemos, Satanás intenta dividirnos creando una especie de seguidores o de partidarios dentro de la misma iglesia. Yo soy de aquel, yo soy de aquel otro, yo soy de aquel otro. Y se vale los mismos argumentos que usa en el mundo, también los usa para dividirnos dentro de la iglesia. Yo sí creo en la pandemia, yo no creo en la pandemia. Yo no creo en las mascarillas, yo sí creo en las mascarillas. Que no diga eso porque es racista, que sí lo digo porque es la verdad. Y se pega de todos esos detalles para crear también partidarios y divisiones dentro de nosotros. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cristo no está dividido, hermanos. La división,
la rebelión a la autoridad no es permitida por Dios. ¿Y qué pasa si la autoridad es injusta? ¿Peleamos contra la autoridad? ¿O confiamos en que Dios pelee por nosotros? Es que esa es la diferencia. Nadie dice que las autoridades de este mundo son justas, para nada. Satanás gobierna de momento. Pero ¿quién va a dar la lucha? ¿Yo? ¿Usted? ¿O la va a dar Cristo por nosotros? Entendemos que lo que Dios quiere es que venzamos en este mundo para que le demos testimonio a la gente en el milenio de que sí se puede vencer. Si entendemos cuál es nuestro llamado, entendemos que de eso se trata, de resistir y resistir, obedeciendo sin ceder, sin dejarnos manipular, para que cuando venzamos, Dios nos use como testimonio para la humanidad. Este es mi hijo y él venció. Él fue oprimido, él fue humillado como Cristo Jesús lo fue. Inclusive murió en mi nombre y venció. Y él es la prueba de que sí podían seguir mi ley, aún en ese mundo caótico. Así es como Dios nos está usando. No a que nos levantemos contra las autoridades autoritarias de este mundo, y menos contra las de Dios. David nunca levantó la mano contra Saúl, porque era un ungido de Dios. Cristo nunca se rebeló contra los sacerdotes de su época, que eran corruptos, por no decir corruptísimos. Nunca se rebeló contra ellos. Los respetó en su unción, en su nombramiento, en su calidad. Nunca lo hizo. Pablo, cuando se dio cuenta de que le había faltado el respeto al sumo sacerdote, pidió perdón y dijo, no sabía que era el sumo sacerdote. Tenemos que entender el concepto de autoridad, lo que significa ante Dios. Cuando vemos, hermanos, que algo sucede en la iglesia que es injusto a nuestros ojos, cuando vemos que la autoridad de la iglesia toma una decisión que según nuestra perspectiva es injusta, juzgamos inmediatamente, criticamos, decimos que son injustos, tomamos partido o nos preocupamos para por lo menos conocer la otra cara de la historia. Por lo menos hablar con el ministro involucrado, entendiendo que es un ungido de Dios, para entender bien las circunstancias. Recuerden que no somos enemigos entre nosotros, somos hermanos. Estamos para apoyarnos, estamos para ayudarnos, para entendernos. Y claro que nos equivocamos los unos a los otros, nos equivocamos. Pero ayudémonos, no nos ataquemos. Porque esa es la estrategia de Satanás. Infiltrarse dentro de nosotros para desde adentro dividirnos. Valiéndose de la manipulación, valiéndose de nuestras propias emociones y esa parte de nuestra naturaleza humana que aún puede que no esté totalmente dominada. Viendo entonces y entendiendo cómo Satanás está destruyendo al mundo, cómo opera Satanás, eso debe llevarnos a reflexionar y a estar atentos de no convertirnos títeres o marionetas en las manos del enemigo. Y en tercer y último lugar, ya para que vayamos terminando, podemos mantenernos unidos en un mundo en caos, como les decía, practicando los principios básicos de la unidad. ¿Cuáles son esos principios? Pues hay muchos, pero uno puede, guiado en la Biblia, encontrar algunos principios básicos para poderse mantener unidos, que nos mantengamos unidos unos a otros. Son la obediencia a la autoridad de la que venimos hablando primero, segundo, un mismo pensamiento, tercero, la solidaridad y cuarto, el perdón.
4 principios sencillos y básicos: obediencia a la autoridad, un mismo pensamiento, solidaridad y perdón. Sin ellos no hay unidad. Sin ellos la unidad no se mantiene. En cuanto a la obediencia a la autoridad, ustedes bien saben que la corriente de este mundo lo está llevando directamente a la anarquía. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Dios nos dice que la autoridad viene de Él. Ustedes pueden leer ya después, si lo desean, Romanos 13:1. La autoridad viene de Él. Dios nos dice que la autoridad está para resolver los conflictos. Pueden leer Deuteronomio 17, 9 al 13. La autoridad está para resolver los conflictos. Deuteronomio 17, 9 al 13. Y Dios nos dice que la autoridad está para sancionar la indisciplina. También pueden leerlo en Romanos, capítulo 13, versículo 4. Si todos reconocemos la importancia de la autoridad de Dios y de su iglesia, ese sometimiento a la autoridad nos va a ayudar a conservar esa unión que Cristo y el Padre esperan de nosotros, esa unión perfecta. Entonces, primero, sometimiento a la autoridad. Segundo principio básico para mantener la unidad, tener un mismo pensamiento. La palabra de Dios nos dice claramente que para poder caminar juntos tenemos que pensar lo mismo. Es decir, tenemos que tener una misma fe, una misma base doctrinal, un mismo fundamento. Si permitimos que nuevas teorías, de esas doctrinas que vuelan hoy en Internet, entren en nosotros y no es conforme a la doctrina oficial de la iglesia, eso genera división. Cuando pensamos, descubrí esto, hice más que la iglesia, entendí más que todo el consejo de ancianos junto en cientos y miles de años, es que ya la iglesia no entiende. Cuando nos salimos de ese pensamiento, de esa solidez doctrinal dada por la iglesia, dejamos de pensar lo mismo y eso es fórmula segura a la división. Ustedes pueden leer Amós capítulo 3 y versículo 3. Lo dice claramente, dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Y también pueden leer 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10, que creo que ya leímos parte de él. El tercer principio para mantener la unidad es la solidaridad. La palabra de Dios nos enseña que para poder estar unidos debemos apoyarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que entender que estamos haciendo un trabajo en familia. Estamos trabajando juntos como un solo equipo y que mi aporte o su contribución es necesaria e importante para la obra que Dios está llevando a cabo por medio de nosotros. No es que los demás hagan y yo me siento a ver cómo hacen o me siento a ver lo que hacen mal para después decir que lo hicieron mal. Todos debemos llevar una parte de la carga para que la carga se nos haga liviana. Tenemos que trabajar en familia, como equipo. Pueden leer Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Y en cuanto al perdón, el cuarto principio básico para mantener la unidad. Hermanos, todos sabemos que cuando caminamos juntos, siempre nos vamos a equivocar. Vamos a cometer muchos errores y vamos a ofender a nuestros hermanos. Y nuestros hermanos, con seguridad, también se van a equivocar. También nos van a ofender. Puede ser el más perfecto y el espiritual de los hermanos y se va a equivocar. Y nos va a ofender. Y muchas veces. Ustedes saben que en Santiago 3:2 lo dice, que todos ofendemos muchas veces. Pero en Colosenses, en el capítulo 3,
y versículo 13, leemos. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, el perdón es una herramienta indispensable para que nos podamos mantener juntos. El que sea rencoroso, el que no practique el perdón, que no lo ponga por obra, no puede estar en comunidad. Siempre va a ser un factor de rebeldía, de crítica y de desunión. Es que me ofendió. Sí te ofendió. Perdónalo. Déjalo atrás, olvídalo. No te has derretido por eso. Sigue adelante, sé fuerte, sé valiente. Vamos para adelante. Y te sigo queriendo y te sigo amando como mi hermano. Así tenemos que pensar entre nosotros y así tenemos que hacerlo. ¿Que sigue siendo imperfecto? Sí, Dios se encargará. ¿Qué es que hace esto? Sí, Dios se encargará. Nosotros perdonamos para seguir adelante. Entonces, hermanos, resumiendo rápidamente, 4 principios muy básicos para mantener la unidad. Respetar, reconocer la autoridad, no desviarnos del mismo pensamiento doctrinal, trabajar con responsabilidad como familia y practicar el perdón. Y es importante ya para concluir que veamos el contraste de esta sociedad caótica con el futuro reino de Dios. ¿Qué es lo primero que contrasta de esta sociedad en caos con el reino que traerá nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo primero? Lo primero es que Jesucristo, cuando regrese, restaurará el respeto y la obediencia a la autoridad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis 2, 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esa autoridad que hoy está tan minada, tan destruida, tan acabada, tan desvirtuada, al regreso de Cristo, va a ser de las primeras cosas que va a restaurar. Y dice que las va a regir con vara de hierro. Es decir, va a ser amorosa, va a ser misericordiosa, pero no se va a doblar, a torcer o a corromper. Va a ser una autoridad sólida, firme, íntegra como debe ser. Lo segundo que hará Cristo a su regreso, obviamente, es que va a traer soluciones reales a los problemas reales de esta vida. Cristo no va a venir con discursos sentimentales, que suenan muy bien, pero que están vacíos. No va a venir con eso, va a venir con soluciones reales a problemas reales de la humanidad. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 7. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Dios va a restaurar nuestra salud, nuestro bienestar y va a restaurar la tierra en la que vivimos. Estas son soluciones verdaderas para problemas verdaderos que tenemos en la humanidad. Lo tercero es que el gobierno de Cristo va a traer una verdadera educación, reemplazando la educación corrupta que se enseña hoy en día, educación que está corrompiendo a los más pequeñitos. Aquí mismo en Isaías, en el capítulo 2, rápidamente leemos que dice, Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno,
a la casa del Dios de Jacob y nos enseñarán sus caminos. Vamos a aprender la verdad de Dios y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Se va a restaurar una verdadera educación con verdaderos principios morales, que va a volver a unir las familias, las verdaderas familias. Y por último, como consecuencia de todo esto, que llegará con el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, desaparecerá el dolor, el sufrimiento, la amargura y la muerte misma. Vamos a la última escritura en Apocalipsis 21. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, imagínense esto mientras lo leen, hermanos, imagínense ese momento en el que, si Dios quiere, estaremos allí. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, unidad. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, el caos de este mundo, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el mundo del que nosotros somos embajadores. Ese es el mundo por el que nosotros luchamos. Ese es el mundo al que nosotros pertenecemos. Ese es el mundo por el que tomamos partido y por el que vale la pena darlo todo, aún esta vida física. Hermanos, no nos dejemos atrapar por la corriente del presente siglo malo.